Bueno, yo soy Nilda, soy artista plástica desde que nací, desde que tengo uso de razón, tuve esa inclinación hacia las artes visuales. Desde que era muy niña yo juntaba semillas, palitos, hojitas, hacía construcciones. Después con mi hermana juntábamos arcilla de la costa, yo modelaba animales, personajes, y así fui creciendo y fui formándome como artista. Hice cerámica, hice escultura, dibujo, pintura, grabado, performance, video performance. Con Raquel Minetti, una amiga, teníamos un colectivo de arte urbano, hacíamos acciones en la calle, acciones urbanas, intervenciones. Participamos en un encuentro internacional de intervenciones urbanas. Bueno, y así fui creciendo en el taller jugando. Cuando terminé el secundario, mi padre tenía mucho temor por mi futuro, porque él consideraba que los artistas mueren de hambre. O sea, que el 90% de los artistas muere en la miseria y de inanición. Para colmo, era la época de la dictadura cívico-militar y era muy peligroso ir a la escuela de arte. Y los artistas son sospechosos, son gente rara, para colmo generalmente padecen angustia cósmica. Y bueno, estudié bioquímica. Trabajé 13 años en un laboratorio de análisis clínico y finalmente me fundí. Para mí un alivio fue porque era un trabajo muy rutinario y aburrido. Entonces me puse a estudiar, hice el doctorado en ciencias biológicas y ahí sí empecé a trabajar como docente investigador en la Cátedra de Química Analítica 2, también di clases en la Escuela de Arte, de Química y Laboratorio de Materiales. A mí el trabajo docente me gusta muchísimo. El intercambio que tengo con los alumnos, ellos con esa curiosidad, esas ansias de saber, que preguntan y yo me repregunto y tengo que buscar, investigar, todo eso es muy enriquecedor para mí. Bueno, cuando yo terminé la carrera de bioquímica se me planteó el primer gran problema. Tenía que encontrar una obra que me representara. O sea, tenía que encontrar un sincretismo entre arte y ciencia. O sea, entre lo que hacía en el taller y la química. Y esto no fue un trabajo fácil de resolver. Me llevó muchos años de labor en el taller, un labor intelectual, de búsqueda. Finalmente empecé a reemplazar los elementos de la naturaleza, como flores, naturalezas muertas, etcétera, a reemplazarla por el lenguaje de las matemáticas, la física y la química. Y entonces empecé a pintar ecuaciones. Y ahí logré esta unión entre mis dos labores. No fue fácil, fue un gran trabajo y lo que a mí más me asombraba era la capacidad de creación que tienen los científicos. Por ejemplo, la teoría de Ptolomeo. Ptolomeo se pasó toda su vida mirando las estrellas. Escribió 13 tomos del Almagesto y su teoría fue aceptada durante más de 1000 años. Y sin embargo aparece Copérnico y dice, es falso. O sea, los científicos tienen la capacidad de crear realidades. No importa si son verdaderas o falsas, lo importante es que sean bellas. Entonces empecé a tomar temas de la ciencia. Por ejemplo, tomé la matemática de Euclides y pinté una serie que se llamaba Tesoros de la Matemática.
pinté una serie de cromosomas sobre manipulación genética, pinté otro que se llamaba El universo y el tiempo, que era un homenaje a la teoría de la relatividad de Einstein, la serie de los planos, de la espectroscopía, o sea, me ponía a estudiar un tema y lo volcaba en el taller. Entonces, allí se me planteó una segunda problemática muy importante también, tan como la primera, que fue encontrar un soporte teórico o un aval teórico a lo que estaba haciendo esta mezcla de arte y ciencia. Empecé a estudiar epistemología, un poco de historia de la ciencia. El primer puntapié me lo dio Kuhn y encontré infinidad de ejemplos donde hay un nexo muy fuerte entre arte y ciencia. Desde el comienzo de la humanidad y a lo largo de toda la historia del hombre van juntos. Por ejemplo, en el Paleolítico, en las cuevas de Altamira, se encontraron una serie de huesecillos que tienen 30 incisiones. O sea, que el hombre de las cavernas era capaz de contar hasta 30 y repetir la operación. Y además era capaz de representar con gran maestría y con gran belleza los animales que convivían con ellos. Esos bisontes respetando colores, haciendo líneas, manchas, transparencias. O sea que arte y ciencia nacen juntas. Y así les puedo nombrar cantidad de ejemplos que encontré, desde Babilonia a Grecia. En el siglo I a.C., Vitruvio, que dibuja, buscando la cuadratura del círculo, ese cuadrado, el círculo, y en el centro, un hombre ideal, de proporciones ideales. Este hombre de Vitruvio lo retoma Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Esta es una imagen muy conocida. Y Leonardo no era el único artista que estudiaba ciencia. Casi todos los pintores del Renacimiento estudiaron geometría para poder representar en perspectiva. El primer libro de matemáticas en alemán lo escribió Durero, que fue un gran grabador, pintor y dibujante. Y así puedo seguir hablando y hablando, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando Cézanne rompe con esta perspectiva renacentista, y en ese momento estaba la geometría no euclidiana de Lobachevsky y Goljay. A principios del siglo XX, Kandinsky, en su libro Mirada retrospectiva, dice la sorpresa que le había causado el conocimiento de la teoría atómica de Bohr, el vacío en la materia, y allí comienza su camino a la abstracción. Lo mismo que Pevsner y Gabo, que eran dos escultores rusos que comienzan ese camino hacia el vacío en la materia. Y bueno, infinidad de ejemplos. Puedo decirles de Dalí, que pintaba esos relojes blandos, esos relojes que se derriten, porque él era consciente de la teoría de la relatividad del tiempo de Einstein. Actualmente los artistas van a los laboratorios y hacen bioarte. Eduardo Kac, que es un artista brasilero, creó el conejo alba, que es un conejo blanco que en la oscuridad florece. O sea, manipulan genéticamente plantas, bacterias o animales y con eso crean obras. Bueno, y así seguí. Yo pensaba que iba a encontrar toda esta mi vida de búsqueda entre la separación entre arte y ciencia. Pensaba que iba a encontrar un abismo, un borde, un límite o algo así, que iba a dar la frente contra la Gran Muralla, y sin embargo no encontré nada. No hay borde, no hay límite, no hay muralla.
O sea, arte, ciencia nacieron juntas. Los científicos son capaces de crear, los artistas son capaces de crear y todos los hombres son capaces de crear. Hay un artista alemán, del siglo XX, ya murió, que decía, todo hombre es un artista. Y a mí eso me llegó a reflexionar. Y sí, todos los hombres, todos nosotros, no importa el trabajo, la labor que desarrollen ustedes, son capaces de crear y lo hacen de manera cotidiana. En el momento que van a colgar la ropa y separan las medias de las remeras o por otro lado las sábanas, o cuando organizan la secuencia del lavado de platos, que primero lavan los cubiertos o los vasos, o los platos o las ollas. Cuando ustedes eligen la ropa que se van a poner ese día, son todos actos creativos. En el momento que ustedes preparan una ensalada y dicen, le falta rojo, y le agregan remolacha o le agregan zanahoria, o cómo preparan un guiso. O sea, es bueno entender y que toda la humanidad comprenda que todos los hombres son capaces de crear. Bueno, muchas gracias.